Gracias, José. Mi plática va a ser la presentación de un caso y va a resumir muchas de las conferencias que han escuchado los últimos 3 días, muchos conceptos que tienen que ver con el tratamiento de choque séptico. No tengo nada que declarar respecto a conflictos de interés y el caso será de un paciente masculino de 67 años que llega al hospital casi en síncope, reporta mareo, una especie de mareo durante 2 días, signos vitales, frecuencia cardíaca 122, frecuencia respiratoria 32, presión 72/44, saturación de oxígeno 93% en aire ambiente, temperatura 101.7 Fahrenheit. Antecedentes médicos y revisión de sistemas. Tiene hipertensión mal controlada, lo cual es importante, ya que si normalmente está hipertenso, preocuparía más aún una presión normal. Hiperlipidemia, retirado, no tiene antecedentes de viajes recientes. Mencioné que tuvo historia de hipertrofia prostática benigna y tiene síntomas compatibles con prostatitis, orina con dificultad frecuentemente con sangre y tiene dolor lumbar. En exploración física está letárgico, orientado a persona, lugar, momento, membranas mucosas secas, hipertrofia prostática, taquicárdico, sus pulmones están limpios, siempre es bueno si pensamos que es sepsis porque tenemos una oxigenación normal, pulmones limpios, nos permiten ser más agresivos con líquidos. Su abdomen muestra dolor a la palpación suprapúbica moderado sin rebote. No hay lesiones de piel, no hay rigidez de la nuca. Estos son valores que se obtienen inmediatamente del laboratorio. Glucosa normal. Recuerden que la glucosa podría estar arriba, abajo, normal en sepsis. Así es que eso no nos ayuda mucho. Lactatos está en 5.1, está elevado. Ultrasonido a la cabecera, vena cava inferior colapsable con respiraciones. La imagen de vena cava inferior se ha vuelto un tanto controvertida en cuanto a qué tan buena es para guiar la terapia con líquidos. Algunos piensan que la vena cava superior puede ser mejor, pero la mayoría está de acuerdo que si se tiene una vena cava inferior colapsable, típicamente apoya la respuesta a líquidos. No hay líquido abdominal libre. Ventrículo izquierdo tiene disminución leve en contractilidad. El eco reciente fue normal sobre la función ventricular izquierda y se piensa que puede haber supresión de contractilidad inducida por choque séptico. Los siguientes pasos: cultivos de sangre, antibióticos de amplio espectro y se inicia la terapia con líquidos. Y yo creo que todos nosotros estamos familiarizados con la literatura que apoya antibióticos en sepsis severa administrados muy pronto para mejorar sobrevida. El doctor Shore mostró la doctora Shore mostró algunos datos. Este es un estudio reciente en pacientes con sepsis y con 35,000 pacientes. Y el efecto del resultado de los antibióticos con el tiempo. Y vemos que la mortalidad fue increíblemente baja en esos pacientes que recibieron antibióticos dentro de 1 hora. Luego subió y llegó a una meseta entre 2 y 4, o sea, se estabilizó entre 2 y 4 y luego casi se duplicó. Todo esto se vio dentro de 6 horas. Entonces se imaginarán cuando los pacientes no reciben antibióticos
sino hasta 12, 14 horas a partir de su presentación. Respecto a la reanimación de líquidos, han escuchado mucho al respecto en esta reunión. Han escuchado también a los profesores no estar de acuerdo entre sí sobre las implicaciones de estudios recientes que tienen que ver con tipos de líquidos. La campaña de sobrevivientes de la sepsis se recomienda que en reanimación de hipoperfusión inducida por sepsis al menos sea de 30 mililitros por kilogramo de cristaloides intravenosos administrados dentro de las primeras 3 horas para reanimación inicial. Es una recomendación firme pero con baja calidad de evidencia. Respecto a albúmina, la recomendación está débil. Sugiere usar albúmina además de cristaloides cuando los pacientes requieren cantidades importantes de cristaloides. No es raro que llegue un paciente a mi hospital con urosepsis, hipotensión, tal vez lactato de 3, reciba 3 litros de líquidos de cristaloides, la presión sube y se le dan líquidos de mantenimiento y antibióticos y todo está bien después de eso, sin necesidad de albúmina en esos pacientes. Otro paciente, aún después de cristaloides, puede seguir hipotenso, se le dan vasopresores y se requiere altas dosis de administración de cristaloides. Y parece que cada vez que se empieza a retroceder la infusión de cristaloides, los requisitos de vasopresores suben. Y este sería un paciente en que consideraríamos albúmina. La terapia dirigida por objetivos temprana para choque séptico señala lo siguiente sobre líquidos. Recuerden que hubo 3 estudios y todos analizaron la terapia temprana dirigida por objetivos con catéter de P y con atención de que el paciente necesita líquidos sin protocolos usando catéter de presión venosa de CBP. Y lo notable cuando se combinan estos 3 estudios es que se incluyen más de 3.700 pacientes y la mortalidad a 28 días es muy baja, entre ellos 20.2% y 20.6% sin diferencia. Y si vemos qué tantos líquidos recibieron los pacientes, la reanimación inicial con líquidos en estos pacientes fue 27.5 mililitros por kilogramo de cristaloides y 27.7, o sea, muy cerca de 30. Parece que 30 pues es una cifra razonable inicial para bolo de líquidos en pacientes que tienen hipotensión inducida por choque séptico. Cristaloides se pueden administrar como balanceados y aquí hay un error ortográfico y debemos reconocer que los cristaloides balanceados incluyen lactato de Ringer. Entonces la opción es solución salina o cristaloides balanceados que incluyen lactato de Ringer. Hay una diferencia muy grande entre solución salina normal, suero fisiológico. Vean que la solución salina normal tiene 154 de cloruro y el Ringer de lactato, el Hartmann's y acetato tienen concentraciones que más están alineados con concentración en plasma. Todos estos son cristaloides balanceados en amarillo. Todos tienen base en forma de lactato o acetato. Y se sabe bien que si se administra solución salina normal para líquido de reanimación, se induce una acidosis metabólica. Y ha habido dudas al respecto durante años.
Y este estudio se publicó recientemente en el New England Journal y es un estudio muy bonito hecho en 5 hospitales en Vanderbilt, en Tennessee. Y lo que se hizo en esos hospitales es que si se ingresaba a cualquiera de esos 5 hospitales desde el departamento de urgencias a terapia intensiva, semana por semana se dividían aleatoriamente los pacientes para recibir todos los líquidos como solución salina normal o todos los líquidos como lactato de Ringer. Y cuando llegaba el lunes a las 12:01 de la mañana se cambiaba en ese hospital al otro líquido. Y lo que se terminaba era con una división aleatoria semana por semana. Hubo muchos pacientes incluidos en este estudio, más de 1,200, y podrán ver que los pacientes que recibieron solución salina normal tuvieron concentraciones de cloruro mucho más alto por esa acidosis metabólica hiperclorémica contra el lactato de Ringer, el cristaloide balanceado. Y aquí vean que el lactato estaba más alto en cristaloides balanceados contra la solución salina porque están amortiguadas. Y en resultados primarios, objetivos clínicos primarios, hubo un beneficio a favor de cristaloides balanceados, y esto fue un objetivo clínico combinado, pero cuando vemos eventos renales adversos, además de mortalidad en el hospital, incluyendo mortalidad, el reemplazo renal, duplicación de creatinina, los pacientes le iba mejor con cristaloides balanceados. Entonces, lo que esto quiere decir es que por lo menos hasta que me digan lo contrario, estoy utilizando lactato de Ringer para mi cristaloide de elección para reanimar a pacientes en choque séptico. Nunca han habido estudios que muestren que el suero fisiológico o solución salina normal sea mejor. Uso lactato de Ringer. Y la única excepción son pacientes que clínicamente presentan hiponatremia significativa y que tienen hipercalemia clínicamente significativa porque hay potasio en lactato de Ringer, o que tengan necesidad de hipernatremia terapéutica como por edema cerebral. Volvamos entonces a nuestros pacientes. El laboratorio nos indica que leucocitos están en 22,000, muy altos, plaquetas 110,000, han bajado, y no es raro ver cuentas plaquetarias bajar en pacientes que tienen sepsis, porque las toxinas bacterianas estimulan liberación de trombina y la trombina tiende a producir una caída de las plaquetas. Urea y nitrógeno en sangre y creatinina subieron. Parece que hay lesión renal, acidosis metabólica con brecha de anión. Ya lo sabíamos, el paciente tenía lactato elevado. Radiografía de tórax sin infiltrados, y la orina indica la fuente de infección positivo para cetonas, esterasa de leucocitos, nitritos, demasiados leucocitos para contar, y eritrocitos. Ultrasonido dice que no hay hidronefrosis o absceso. Esto es probablemente una combinación de prostatitis y una infección de vías urinarias. He visto muchos pacientes con urosepsis, con títulos positivos, con problema de control de fuente de infección relacionado con la próstata, en donde ha habido necesidad de drenaje relacionado con próstata. Y en este paciente, aunque no se hizo en este caso, yo haría una tomografía para ver el área prostática y revisar si había algún problema de control de fuente de infección. Siguientes pasos. Después de 30 cc por kilo de bolo de líquido con lactato de Ringer, el paciente sigue hipotenso. La decisión para empezar los vasopresores se toma. ¿Qué vasopresor se debe iniciar?
Creo que todo mundo en el 2018 se da cuenta que la norepinefrina es el vasopresor de primera elección. Cuando empezamos la campaña de sobrevivencia de sepsis en 2002 y publicamos las primeras guías en 2004, si van ustedes a ver la primera recomendación para vasopresores, indicaba dopamina y norepinefrina al mismo nivel, se aceptaba o norepinefrina o dopamina. Ahora sabemos que la norepinefrina se prefiere. La norepinefrina es un vasopresor inotrópico combinado y aquí tenemos un paciente en choque séptico. Esto durante el choque séptico, esto es una imagen con radionúclidos al final de la diástole y después de contracción aquí. Entonces el radionúclido muestra el corazón justo antes de contraerse y después de la contracción. Y vemos que la contractilidad es muy mala y esto es porque hay un factor de cardiodepresor leve asociado con las toxinas bacterianas y a los 10 días después de recuperación, ahora sí vemos que se exprime bien el corazón y el ventrículo retorna. Esta es una depresión de contractilidad del miocardio inducida que es reversible después de que se trata la sepsis. ¿Qué tal si el paciente tiene bradicardia sinusal con choque séptico? En esa circunstancia, la dopamina se consideraría dopamina. La única consideración para dopamina en 2018 en choque séptico sería la presencia de bradicardia sinusal. Y principalmente las arritmias son los casos para dopamina. La meta de presión arterial media en 2000 indicaba que si comparamos presiones arteriales medias de 65, 75 y 85 en choque séptico, y si vemos medidas de perfusión tisular, el gasto urinario, flujo sanguíneo capilar, eritrocitos, PiCO2 y PiCO2, la perfusión es igual. Entonces, este estudio indica que no hay diferencia entre 65, 75 y 85 milímetros de mercurio. Todos recomendamos 65. Un estudio reciente comparó un rango alto de norepinefrina y un rango bajo. Y se comparan 65 con 70, de 75 a 70 con 80 a 85 y no se vio diferencia. Entonces, una vez más, es el mismo resultado como hace 15 o 20 años, y que indica que si tenemos 65 milímetros de mercurio u 80, no hay diferencia en la perfusión tisular, por lo cual se prefieren 65 milímetros de mercurio. Ahora volvamos a nuestro caso. El paciente está recibiendo norepinefrina, 50 microgramos por minuto, que es una dosis bastante alta. La presión arterial media es 55, sigue baja. ¿Cuál es la dosis máxima de norepinefrina? Es difícil determinarlo. No hay ningún concepto científico detrás de la dosis máxima. Es cuestión de que los pacientes no respondan bien a la norepinefrina y en algún momento dado diría uno, la norepinefrina parece que no funciona, voy a intentar otra cosa. ¿Cuál es su segundo fármaco de elección en un paciente que no responde bien a norepinefrina? Serían vasopresina en bajas dosis, epinefrina, fenilefrina o dopamina. Ya les dije que la dopamina no se recomienda a menos de que haya bradicardia sinusal. De modo que las opciones son vasopresina en bajas dosis, epinefrina o fenilefrina.
Y la recomendación de las guías sugiere o vasopresina de bajas dosis hasta 0.03 unidades por minuto o norepinefrina, epinefrina agregada a norepinefrina, con el propósito de elevar la presión arterial media en estas circunstancias. A algunos les gusta vasopresina porque la mayoría de los pacientes en choque séptico pueden medirse por tener niveles bajos de vasopresina. Algunos dan 0.03 unidades por minuto pensando que es más un reemplazo fisiológico en pacientes que probablemente no tengan una respuesta apropiada a vasopresina. ¿Qué pasa si el paciente tiene fibrilación auricular episódica con respuesta ventricular rápida y caída significativa en presión sanguínea muy por debajo del objetivo de presión arterial media? Digamos que tiene 50 de norepinefrina, pensamos en agregar un segundo presor. Estamos hablando de respuesta ventricular con fibrilación auricular. La fenilefrina entre todos los vasopresores es la que no estimula directamente el corazón, entonces no debe ser arritmogénicas. No usamos fenilefrina empíricamente porque es un vasoconstrictor puro y disminuye el gasto cardíaco, pero es un fármaco de nicho que puede utilizarse en presencia de arritmias serias. Volvamos al caso. El paciente recibe 50 de norepinefrina, vasopresina 0.04 unidades por minuto. ¿Cuántos usan vasopresina 0.04 unidades por minuto en lugar de 0.03? Levanten la mano. ¿Cuántos usan 0.03? Bueno, pues esto lo incluyo en el caso porque sigue habiendo mucho uso de 0.04 unidades, porque esta era la dosis de vasopresina baja durante años. Cuando se hablaba de vasopresina en bajas dosis, se referían a 0.04 unidades por minuto. Y luego, cuando se hizo el estudio VAST, utilizó 0.03 y demostró que era seguro. Entonces, la dosis segura es 0.03 unidades por minuto. Entonces, 0.03 sería la respuesta correcta, por supuesto, en examen de consejo y probablemente el ejemplo correcto en vida real. Darían esteroides de 200 miligramos de cortisona al día, por ejemplo, al paciente. ¿Cuántos no darían esa cantidad de corticosteroides? Yo no creo que ninguna de las respuestas esté mal. La campaña de sobrevivencia de sepsis recomienda nuevamente usar hidrocortisona intravenosa para tratar pacientes con choque séptico si la terapia vasopresora y reanimación de líquidos es adecuada para poder restablecer la estabilidad hemodinámica. Es de baja calidad de evidencia. Después de que salió esta recomendación, hubo dos estudios recientes. El estudio adrenal, que fue el primer estudio que se publicó en Australia y Nueva Zelanda. Fue un estudio muy grande de más de 3.600 pacientes, dividido aleatoriamente en choque séptico, a placebo o 200 miligramos de hidrocortisona al día 50. Creo que eran 200 al día en la infusión sostenida. Y como ven, no hay diferencia en resultado entre hidrocortisona y placebo. ¿Notan alguna otra cosa en las curvas? Siempre están separadas. La mayor parte de los estudios clínicos, en la mayoría de los estudios clínicos, cuando no ven diferencia, las curvas como que suben y bajan, y esta curva de hidrocortisona siempre está por arriba del placebo, pero sin diferencia estadística. Hay tendencia con 0.
en contraposición a 1, que se indicaría que son idénticas en análisis estadístico. Una cosa que hemos aprendido en los últimos 15 años es que, sin lugar a dudas, si dan esteroides a un paciente con choque séptico, probablemente van a salir del choque más rápido. No sabemos, sin embargo, si hay una diferencia en desenlace. Esto se vio también en el estudio adrenal. Y otra cosa interesante es que si vemos esta gráfica de bosque, aunque no hubo diferencia en igual o menos de 15, la aguja empieza a moverse hacia la hidrocortisona en pacientes que reciben dosis más alta de norepinefrina de más de 15. Y quiero que mantengan esa idea en mente, porque el siguiente estudio publicado este año fue el estudio Approaches, APROACES. Es un estudio francés. No fue tan grande, pero sigue siendo grande, con 1,200 pacientes. Y en este estudio la diferencia fue significativa, con 50 miligramos de hidrocortisona más 50 microgramos de fludrocortisona. Este es el cóctel francés que data del estudio francés del 2002. Este estudio mostró que los pacientes que recibieron hidrocortisona y fludrocortisona tuvieron mejor sobrevivencia, mejor sobrevida. También salieron más rápido de vasopresores, nos sorprende, y también salieron más rápido de ventilación mecánica. Sopesando la evidencia con esteroides, hay una reversión de choque más rápido, mínimos efectos secundarios. Ningún estudio muestra peores resultados con esteroides, algunos estudios muestran beneficio. Entonces, en mi opinión, tiendo a usarlos en pacientes que están recibiendo dosis más altas de norepinefrina. Esto basado en el estudio francés que fue positivo en 2002, en que había que estar hipotenso para entrar al estudio. Esto basado en el estudio que les mostré, los abordajes. No les mostré los requisitos de entrada, pero había que estar recibiendo norepinefrina de más de 17 microgramos por minuto durante más de 6 horas para entrar al estudio, para ser estadísticamente significativo. Y les mostré el análisis del subgrupo que sugiere que podría funcionar en pacientes con dosis más altas de norepinefrina. Vamos al caso nuevamente. El paciente está recibiendo hidrocortisona, 50 miligramos endovenosos cada 6 horas, más fludrocortisona. La presión arterial media sigue en menos de 60. ¿Cuál sería su opción de tercer vasopresor, fenilefrina o epinefrina? La respuesta, basada en la campaña de sobrevida del sepsis, es epinefrina. Y esta es una figura del manuscrito que Mitchell Lee y Krista Shore y yo publicamos, que me parece que es un buen punto de referencia del 2017. Aquí está un paciente cuya MAP no se logra con norepinefrina, recibe vasopresina en bajas dosis, sigue sin lograrlo, se le da EPI, no se logra, y fenilefrina sería el último fármaco para lograr subir la presión. En este caso en particular, el paciente está en norepinefrina 45, vasopresina 0.04 y norepinefrina 5 microgramos por minuto y epinefrina 5 miligramos por minuto, microgramos por minuto. Y la presión arterial media es 70. Y podemos continuar la reanimación de líquidos y la recomendación es que después de la reanimación inicial de líquidos, se guíen líquidos adicionales, reevaluando frecuentemente la condición hemodinámica. Muchas gracias y que tengan buen tiempo.